Ezra, querido Ezra Chabot, qué gusto saludarte. El drama de los desaparecidos, el drama de estos centros de adiestramiento, de exterminio. ¿Cómo te va, Ezra? Hola Manuel, buenas tardes al auditorio. Pues se trata de subirle un escalón más en lo que es el nivel, no solo de violencia, sino de deshumanización de estos criminales. A raíz de todo este tema digamos, del rancho y de lo que hay alrededor de este municipio en Teuchitlán, Jalisco, estaríamos hablando fundamentalmente de una estrategia que ya no tiene que ver solamente con controlar población, con eliminar, digamos, a los competidores, sino de un elemento que empieza a volverse como un mecanismo sistemático de exterminio. No es que estemos hablando ha habido muchas comparaciones, que si esto es el principio de un campo de concentración o de exterminio como los nazis, como Pol Pot en Camboya, etcétera, etcétera. Obviamente ahí estás hablando de otra dimensión, pero lo que sí es verdaderamente preocupante es otra vez quién se hace responsable por eso. O sea, ¿quién puede permitir o quién pudo permitir que este tipo de ranchos o este tipo de territorios fuesen ocupados por criminales, el Cártel Jalisco o el de Tamaulipas que mencionabas, y que pues simple y sencillamente no aparece nadie? O sea, el tema de la irresponsabilidad, no solo la indolencia que mencionabas, sino que cuando esto aparece, pues la presidenta dice que el culpable pues es el gobernador anterior de Jalisco, que por supuesto pues era de la oposición en ese entonces, y bueno, pues lo mismo sucede en el caso de Tamaulipas, y de ahí se van para atrás y dicen, es que esto comenzó ¿con quién? ¿Con quién crees? Con Felipe Calderón, por supuesto. No, pues si seguimos así vamos a regresar al porfiriato. No más se estacionen en Calderón, porque es el villano, es el enemigo, pero parecen olvidar, Ezra, que venimos del sexenio más violento en la historia de México. Se podrá decir lo que sea, yo no voy a defender ni meteré jamás las manos al fuego por la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Me parece a mí que hubo aciertos, pero muchísimos errores, que se sangró a México. Tampoco hablaré de lo que hizo o dejó de hacer Enrique Peña Nieto, que tampoco pudo contener el baño de sangre, pero lo de López Obrador es indefendible por donde se le mire. Ahí están las estadísticas. No solamente es el sexenio en el que más asesinatos se cometieron, es el sexenio en el que más mexicanos desaparecieron, en promedio uno cada hora. Y alguien se tiene que hacer cargo de eso, Ezra. Pues sí, pero hay que entender claramente que mientras en las alternativas o las opciones que manejaron tanto Calderón como Peña Nieto eran combatir, enfrentar hasta cierto punto al narco, hay quien opina que pues aventar el ejército es pegarle al avispero y que no hay que hacer eso con el crimen organizado. Hay que recordar, yo insisto, historia es, y ahora sí que, como decían, los números no mienten, los políticos sí, pero el primero que le pide a Calderón entrar o mandarle al ejército es Lázaro Cárdenas Batlle, hoy funcionario de esta administración, hoy parte del movimiento morenista. Entonces, y que salen gobernador de Michoacán por el PRD. De Michoacán, así es. Y salen ahora con el cuento de que, bueno, pues no, la estrategia de Calderón fue muy mala. No lo sé. No lo sé si eso soluciona, pero lo que sí me queda claro es que lo que se hizo en la administración López Obrador fue la tolerancia, sino hasta la colaboración con el crimen organizado. Claro. Y esto fue lo que les permitió avanzar hasta estos niveles que estamos viendo hoy allá en Teuchitlán, hasta el punto en donde controlan territorios, donde imponen la ley, donde masacran a quien consideran no humano. Porque para hacer este tipo de barbaridades, Manuel, hay que llegar a la idea de que es un poco el tema de los terroristas o los fundamentalismos islámicos, etcétera, que lo que tú tienes enfrente no es un ser humano, es una cosa que tienes que
aniquilar y quitarle, deshumanizarla hasta el final, y por ello incluso no solamente es no dejar rastro, sino es desaparecer a aquel que para ti representa finalmente alguien que no debe existir. Y si eso lo vas elevando a los niveles del Estado, pues obviamente terminas convirtiéndote, pues eso, en lo que son países como Somalia, por ejemplo, en donde pues simple y sencillamente es un gobierno de crimen organizado, que el que tiene más fuerza finalmente es el que domina. A eso nos dirigimos, porque esto que descubrieron ciudadanos, ciudadanas, es finalmente lo que sería ahora sí que la punta del iceberg de esta estrategia de negociación de López Obrador. Sin duda. ¿Cuántos campos más así? ¿En cuántos estados más del país? Y me temo que la respuesta es en todos, o en prácticamente todos. Un abrazo grande. Gracias, Ezra. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Muy buenas tardes. Ahí se enseñaba a asesinar, a torturar, se destazaban cuerpos, se mataba, se disolvían restos en ácido, se incineraban cadáveres.